Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes, agradeciendo su presencia, su interés por este tema tan importante que es el patrimonio cultural, el patrimonio que hoy en día necesitamos reivindicar por los tiempos actuales en que estamos viviendo, por la problemática que se está viviendo en el Estado, en el país, el tema de valorar el patrimonio cultural como una herencia que las generaciones anteriores dejaron para nosotros, y qué es lo que va a quedar como legado de estas generaciones actuales para las nuevas. Entonces, patrimonio cultural es patrimonio material, patrimonio inmaterial y patrimonio biocultural. Por eso tan importante esta reflexión, y qué bueno que podamos tener en esta mesa a personalidades tan importantes, tan bien ubicadas en el tema de esta situación, y de que podamos, en este caso, contar con la presencia de las personalidades que tenemos planeadas. Entonces tenemos moderando al escritor y periodista Justo May, tenemos al licenciado Joaquín González Castro, al periodista Jorge González Durán, y también tenemos a Alberto Martínez Márquez, hijo del ex gobernador Jesús Martínez Ros, y que les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento para esta participación, y que nos compartan sobre todo su conocimiento, su experiencia y ese espíritu que pues en algún momento experimentaron y vivieron cuando este estado iba creándose. Gracias. Doy la palabra a nuestro amigo Justo May. Gracias don Pablo Martínez. Ahora sí, ¿se escucha? Bueno, gracias a don Pablo Martínez, el organizador de esta tercera Expo Patrimonio Material, Inmaterial y Biocultural de Cancún. Hace unos días él me comentaba de esta tercera Expo, yo no tenía ni idea de que existía la Expo, y en realidad me sugirió participar en un conversatorio que hoy estamos concretando, y de lo cual estamos agradecidos no solamente a don Pablo Martínez como organizador de esta actividad, que ya tenemos conocimiento de que se hace con muchos esfuerzos, con mucha tenacidad y con mucha fe, y también les damos las gracias a los directivos de Urban Center, este colosal y monumental lugar, esta plaza, que seguramente muy pronto será lo que soñó y visualizó el ente empresario que hizo posible esta realidad, y que seguramente con un trabajo muy intenso podremos ver con una mayor concurrencia. Hoy no solo recordamos una fecha, sino el eco de muchas voces que hicieron posible que Quintana Roo dejara de ser territorio para convertirse en estado. Este conversatorio es un homenaje a esa transformación, y por eso mismo agradecemos a las personas que son parte de la construcción de esta historia de territorio federal a Estado Libre y Soberano de la Federación, a los señores Alberto Martínez Márquez, que tiene una amplia trayectoria en el servicio público, sobre todo en el aspecto administrativo. Alberto, que es gran amigo nuestro, hijo de uno de los hijos del licenciado Jesús Martínez Ros. Alberto lo podemos calificar como cronista y testigo de los gestos fundacionales, hijo del recién fallecido licenciado Jesús Martínez Ros, primer gobernador constitucional del estado de Quintana Roo. Alberto representa una continuidad viva entre la palabra, la memoria y el compromiso con la historia que nos convoca. Yo pido un aplauso cariñoso para Alberto, por favor. Jorge González Durán,
¿Qué podemos decir de Jorge González Durán, periodista, narrador de las transiciones del Estado, poeta, escritor? Bueno, una serie de dones, de carismas y de características que han sellado su andar por el periodismo y por la crónica, como decíamos hace unos días, del presente, pasado y futuro de Quintana Roo. Y un gran aplauso, por supuesto, para nuestro querido Jorge González Durán, y por supuesto el licenciado Joaquín González Castro, figura institucional que representa la continuidad y el compromiso con la memoria estatal. Uno de los constructores del tinglado legal en los inicios del Estado de Quintana Roo. Recordemos que el lunes 24 de noviembre de 1902 se funda el territorio federal de Quintana Roo. 72 años de luchas, de una serie de participaciones de hombres y mujeres que hicieron posible la vida del territorio con sus altibajos, 1913 a 1915, luego 1931 a 1935, bueno, toda una historia, hasta que el 8 de octubre de 1974 se funda, abandona su estatus de territorio federal para convertirse Quintana Roo en Estado libre y soberano de la Federación. De esto seguramente vamos a hablar esta tarde, y con un saludo muy cordial para todos los que siguen esta transmisión en vivo por los diferentes canales digitales, y que seguramente que si no pudieron estar esta tarde aquí, desde la comodidad de los lugares donde se encuentren, van a escuchar la voz viva de los constructores de este Estado de Quintana Roo. Y para empezar vamos a ceder la palabra al periodista, poeta, escritor, historiador Jorge González Durán. Adelante, mi querido Jorge. Que no se vaya a caer este caracol que lo cambió. Pues después de lo que dice justo de mí, yo no sé en qué calidad voy a hablar. Le decía, platicaba con Alberto y decíamos que Alberto tiene su propia personalidad, pero siempre se le dice el hijo de Martínez. Es cierto el hijo de Martínez, pero quizá con el tiempo podamos decir que don Jesús Martínez Ross, el padre de Alberto Martínez, ¿verdad? O sea, en fin, somos pocos porque somos una familia breve, una familia de pocos miembros. Estamos aquí los que tenemos que estar. Los que tenemos que estar, los que no están, pues no vinieron porque no quisieron, porque no tuvieron interés, pero seguramente que luego se van a arrepentir de no haber estado. Esta es una iniciativa de Justo May Correa, que es autor de muchas iniciativas, aparte, claro, muchos libros. El viernes tuve también el honor de estar en la presentación de dos de sus libros, una novela policíaca, que es un género, el policíaco, ya prácticamente del pasado, ya no se escriben novelas policíacas, porque para la novela policíaca se necesita un buen policía, un buen investigador, y que tiene estos personajes, la novela de Justo May Correa, que se llama A Fuego Mortal. Hay un policía allí, un buen investigador. Ahora los policías, muchos de ellos están del lado de los malos, y los malos a veces son los que entregan a sus propios pinches, en fin. Escribir una novela policíaca es muy difícil ahora, de acuerdo con los cánones del género. Hablar de Quintana Roo es una pasión.
siempre me ha interesado la historia dispersa, un interés muy disperso. ¿Cuándo empieza a surgir Quintana Roo? La verdad no lo sabemos, pero hay fechas, ¿no? El 24 de noviembre de 1902 se crea el territorio federal de Quintana Roo. Y a mí me llama la atención que hay una población, se los quiero dejar para ver si ustedes pueden aportar algo al respecto. Quizá Fernando Martí, que está aquí, quizá Lalo Ochoa, quizá Edgar, me llama la atención que la segunda capital de Quintana Roo fue Payo Obispo. La primera fue San Santa Cruz, que se llamó San Santa Cruz de Bravo, y una vez que lo ocuparon las tropas federales. En 1915 se traslada la capital del territorio federal de Quintana Roo, Payo Obispo, nombre que es sustituido por el de Chetumal en 1936, no me equivoco. Se decreta que ya la capital del territorio federal de Quintana Roo ya no se iba a llamar Payo Obispo, sino que se iba a llamar Chetumal. Payo Obispo, en Santa Cruz, su primera capital, en realidad no se llamaba Chan Santa Cruz, se llamaba Noca Santa Cruz Balamná, pero para abreviarlo, los políticos, historiadores yucatecos le pusieron Chan Santa Cruz, pero su nombre, el nombre con el que lo conocieron los mayas fue otro. Payo Obispo, bien a bien no sabemos qué significa. Hay quienes dicen que allí pasó un obispo que se dirigía al Petén, una región conquistada durante siglos. Los españoles conquistaron el Petén hasta 1697. Fray Payo, Enrique Servín, y que ahí los mayas lo torearon, lo agarraron, lo secuestraron, y los mayas ahí todavía inconquistados de esta región de la frontera de México con Belice, aunque Belice todavía formalmente no existía como colonia, pero pues ya estaba alejado, segregado de la patria, y que lo torearon. Esta situación de torear a los enemigos que apresaron a los mayas existió desde siempre. La corrida de toros la trajeron los españoles, y cuando no habían toros, pues toreaban a sus presos. Hay un hecho poco conocido, pero que existe, que en Chumpón es una cosa lamentable, ¿no? Pero la historia es la historia. Todos saben que en Valladolid comenzó lo que se llama la primera chispa de la Revolución Mexicana, el 10 de junio de 1910. Pues los protagonistas de este hecho están en la historia, ustedes pueden ver quiénes eran. Huyeron los que pudieron huir, los que no fueron apresados por las tropas porfiristas, y se fueron y se refugiaron en Chumpón. Pero los habitantes de Chumpón todavía en armas, todavía no controlados por el gobierno federal, pensaron que estos eran espías del gobierno. Tenían una natural desconfianza, desconfiaban de los maestros rurales, y pensaron que estos precursores de la revolución eran espías. Los apresaron, muchos de ellos fueron torturados, y cuando menos 2 de ellos murieron toreados. Los toreaban, hacían una fiesta y todo el mundo allí. Ahí lo consigna Carlos R. Menéndez en su libro La primera chispa de la Revolución Mexicana. Este es un hecho poco mencionado, que fueron los héroes de la primera chispa de la Revolución en Valladolid, en junio de 1910, fueron muertos por los mayas de Quintana Roo, rebeldes, fueron muertos toreados. Entonces esta situación de torear a los enemigos
no es nueva. Puede ser que haya sido así. Y la otra es de que por ahí pasó el obispo y que hay memorias de que este obispo que siguió luego a Guatemala, pues la gente decía Payo, se llamaba Payo, tenía el nombre de Payo o apellido. Y se le quedó a esta población que se le empezó a llamar Santa Cruz, en la desembocadura del río Hondo a la bahía de Chetumal. Pero a ciencia cierta no se sabe cómo se llamaba, cuál es el verdadero nombre de la segunda capital de Quintana Roo. Bueno, cuando llega Otompe Blanco y pone el pontón, la aduana marítima, la coloca ahí, ¿no? En Payo Obispo, así era conocida. La primera referencia a Payo Obispo está en un mapa de 1780 o algo así. Pero no hay más información. Era un punto de contrabando de maderas de aquí para Belice y de productos ingleses y europeos para esta zona. Había un contrabando muy fuerte que invadía inclusive el estado de Yucatán, toda la península, de productos europeos sobre todo que llegaban a través de Belice. Entonces se crea Quintana Roo. La historia ya la conocemos. Porfirio Díaz la convierte de alguna manera en presidio político y se da la exportación muy fuerte de los recursos forestales de Quintana Roo, el chicle, la caoba, el cedro. El palo de tinte fue del siglo XIX. Entonces se va creando una sociedad, sobre todo cuando se pasa a la capital de Quintana Roo, a Payo Obispo, una sociedad deseosa de tener el control de su vida, de su propio destino, porque el gobierno federal pone en marcha, ya conocer un reglamento que regía la vida de los territorios federales de Quintana Roo, de Baja California, y había 4 municipios. Entonces la gente tenía la potestad de elegir a sus autoridades municipales. 4 municipios que luego desaparecieron porque era muy costoso. Me llama la atención el argumento que se da, creo que en 1924, para desaparecer los municipios de Quintana Roo, que era muy costoso el proceso para elegir a las autoridades municipales, y era mejor que sean designados, y los 4 municipios se transformaron en 4 delegaciones municipales, que pervivieron hasta 1974 estas delegaciones municipales. Pero en la gente que vivía aquí, en Chetumal, ya dijimos que luego Payo Obispo se transformó en Chetumal, la gente quería tener el derecho de elegir a sus propias autoridades, y que los gobernadores no trajeran a los delegados de gobierno y a todos la causa de funcionarios del gobierno territorial. Y se creó un comité en 1940-42 que se llamó Progobernante Nativo. Si no tenían la facultad de elegir a sus propias autoridades, los habitantes del territorio federal querían que cuando menos fuesen nativos, es decir, del mismo lugar. Esta idea creció durante muchas etapas del territorio federal, sobre todo cuando Quintana Roo fue dividido entre Yucatán y Campeche, de 1931 al 35. Se expresó con mayor fuerza este deseo de que la población local tuviera la potestad, la facultad de elegir a sus propias autoridades y de que los funcionarios sean de acá. Fíjense que hay un detalle. El general Melgar, que gobernó Quintana Roo durante el periodo del general Cárdenas en la presidencia de la República,
Melgar fue un buen gobernador, dejó mucha obra pública, dejó un gran recuerdo en todo el territorio federal. Pero la gente le criticaba que trajo a muchos colaboradores de otros estados. Y entonces llegó a oídos del general Cárdenas esta inquietud, y el general Cárdenas emitió un decreto diciendo que los funcionarios de los territorios federales debían de ser originarios de ese lugar. Y entonces Melgar tuvo que cambiar a muchos y nombrar ahí están los nombres, a gente local como colaboradores suyos. Esto luego se olvidó, pero creo que el decreto sigue vigente y no sé si ya Quintana Roo ya tiene 51 años de Estado, ese decreto fue para los gobernadores del territorio federal. Pero este deseo de que cuando menos el gobernador fuese local permitió mucho tiempo. Y luego, ya en los 50 empezó a crecer, ya estaba latente el deseo de que Quintana Roo fuese estado, un estado más de la federación. López Mateos se hizo eco de alguna manera de esta inquietud, y cuando vino, López Mateos fue un buen presidente para Quintana Roo porque apoyó mucho al Estado después del huracán Yanet. Gran parte de la reconstrucción se debe al interés de López Mateos por esta entidad. Aquí de hecho comenzó su campaña a la presidencia de la República y visitó Quintana Roo en varias ocasiones. Y él dijo que Quintana Roo debía de ser un estado. No cumplió esta promesa, y nadie se lo reclamó, pero creo que Quintana Roo debe de guardar memoria de las personas que lo beneficiaron, entre ellas López Mateos. Y luego cuando Díaz Ordaz nombró a Rojo Gómez como gobernador, llegó en junio de 1967, Rojo Gómez dijo que él esperaba ser el último gobernador enviado por el centro, es decir, por el gobierno federal. Estuvo 3 años de gobernador, no vio fructificado este deseo, y después de López Mateos, después de Rojo Gómez vino David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Gutiérrez Ruiz logró tener un acercamiento, una buena relación política con el presidente Echeverría, desde que estaban en Tabasco. Y un político agudo.